bienvenidos a esta instancia maravillosa, esta InCharla, que yo tuve que googlear lo que era porque no sabía lo que era una InCharla. Mi nombre es Antonella Larraín, soy comunicadora y activista de temas que no tienen nada que ver con esto, así que hoy día espero aprender mucho, al igual que yo creo que varias personas de las que están acá, que vamos a hablar de esto que está ahí en el guión, resfríos, ronchas, depresión, cómo afecta el cambio climático a nuestra salud, que es un tema que yo nunca pensé cuando me invitaron a hablar de estas cosas. Yo dije, oh, era como una de las cosas que no pensaba que podía afectarse tan rápidamente y pensaba que era una cosa más a largo plazo. Entonces el día de hoy vamos a conversar un poco de eso. Como Fundación La Casa Común queremos saludar a la Fundación Heinrich Böll, al Centro de Estudiantes de Sustentabilidad CEUS Chile y al Centro Cultural Gabriela Mistral. Tenemos 4 invitadas, las vamos a presentar en orden. Está con nosotros Mauricio Ilavaca, secretario técnico del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile, director del Magíster de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Tenemos a Valentina Nostroza, que es de la Comisión de Medio Ambiente de Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. ¿Ya? Juan Villagrán Gallegos, coordinador del Movimiento de Salud para Todas y Todos Santiago. Me encanta eso, todos y todas. Y Matías Goyenechea, cientista político y presidente de la Fundación Creando Salud. Bueno, el día de hoy, qué títulos más largos, ¿no? Comunicadora, fin. El formato del día de hoy es, esto es una once extendida. Se pueden levantar, pueden ir a servirse té, pueden intervenir. La idea no es que sea como una charla tradicional donde nosotros hablamos y al final pueden hacer preguntas, pueden hacer intervenciones. Probablemente estos personajes que están acá sentados van a hablar en un lenguaje un poco elevado y van a decir muchas siglas que yo no voy a entender, así que las voy a preguntar. Y ustedes también pueden hacerlo. La idea es que no nos quedemos colgados y es un poco democratizar esta información y aprovechar que tenemos especialistas en estos temas para poder hacerle todas las preguntas que necesitemos, ir haciendo comentarios, acotaciones, etc. No tengan miedo de ir a servirse galletas, el kuchen de no está muy bueno. Eso. Bueno, me gustaría empezar preguntándole, bueno, vamos a tener que compartirnos los micrófonos. Quiero que me cuenten ustedes, a mí, que me digan, armemos un contexto, como cuál es el diagnóstico común que tienen desde todas sus áreas distintas. Como cómo esto del cambio climático me afecta a mí en términos de salud, cómo afecta al otro. ¿Quién quiere partir? ¿Quién se atreve? A los leones. Junto con responder la pregunta, felicitar a todas y a todas los que están aquí presentes, más de 40 personas, un día martes, a esta hora, así que felicitaciones, realmente eso motiva mucho seguir adelante porque es una causa que merece que la apoyemos y con mucha energía. Desde el punto de vista un poco más de historia, soy profesor de salud ambiental, de medio ambiente, y yo tengo una experiencia muy tremenda porque partí comprendiendo lo que significa la amenaza del cambio climático, lecturas, divulgadores, artículos, que mostraban entonces una situación que hoy día se está adelantando, anticipando de una manera mucho más dramática de lo que todos habían pensado, de lo que todos habían anticipado. Los escenarios son mucho más graves de lo que se había pensado como posibilidades. Y en ese entonces, 2007, la discusión era entre científicos en un tema técnico y en un tema que no permeaba la comunidad. La comunidad seguía viviendo como que no pasara nada. Entonces, claro, que era esto del cambio climático lo venimos escuchando hace mucho rato, pero yo creo que en el último año ha sido la explosión de la información. Sin embargo, estamos viviendo un momento de cambio, de un punto de quiebre brutal. Yo participé en varias marchas contra el cambio climático. Éramos no más de 3.000 personas. Y no salíamos ni en la tele, ni en la radio, ni en los diarios, en ningún lado. Y el viernes, recién pasado, fue un cambio maravilloso. 100.000 jóvenes en la calle y los pelotudos que no creen en este tema, tuiteando, diciendo cualquier tontera para aplastar, para tratar de denostar y quitarle credibilidad a esto. Entonces hay una diferencia muy fuerte. Hoy día la comunidad está captando que este es un problema serio que pone en riesgo nuestros proyectos futuros, nuestros proyectos de vida, nos afecta a cada uno de nosotros. El cambio climático, la crisis climática, no es un problema social, agrícola, cultural, es un problema político, social, muy serio que afecta a los proyectos de vida de todos los que estamos aquí presentes.
¿Cómo aplicarían todas las cosas que se están informando ahora? Yo siento que de la salud yo no he escuchado tanto. Entonces, ¿cómo se linkea esto a la salud de forma inmediata? ¿Ya estamos viendo cambios en la salud o son cosas que se van a ver a futuro? A mí me gustaría responder esa pregunta desde el área de las ciencias sociales, particularmente desde lo que yo estudio, que es la psicología. Nos parece súper interesante abordar esto como en tanto los efectos, pero también si vamos a la raíz del problema ambiental en el que nos estamos enfrentando hoy en día, que estamos entrando en una nueva era geológica, que sería el antropoceno, que es lo que la comunidad científica ha denominado como esta nueva era, en la que el ser humano se ha tornado como una fuerza, una nueva fuerza, que está alterando la naturaleza como a niveles muy rápidos, muy desconocidos hasta ahora. Entonces, cuando vamos a la raíz del tema, como qué es lo que está produciendo estos cambios a nivel global, vemos que tienen que ver con temas de decisiones personales. Yo estoy muy de acuerdo contigo con que en el fondo tiene que ver con tomas de decisiones, pero también es súper interesante analizarlo a nivel personal. O sea, nosotros también contribuimos al cambio climático todos los días y a través de todas nuestras decisiones. Y que tiene que ver con el tema del consumo, tiene que ver con el tema del uso de las tecnologías. Entonces, igual me parece súper interesante analizarlo a raíz de todos los movimientos sociales que han proliferado en este último tiempo. Por ejemplo, si analizamos los impactos en las poblaciones más vulnerables, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, ahí el impacto es brutal. O sea, los niños hoy en día están súper pasmados ante lo que está pasando y se habla mucho ahora como de la ecoansiedad, la ecodepresión, porque precisamente son ellos quienes tienen como un pensamiento mucho más concreto y nos dicen, ok, si no hay agua, si el agua se está acabando, como, oye, ¿de dónde vamos a sacar agua? Y nosotros no somos capaces de responder a eso porque también se ve como un problema tan grande que uno como ser humano solito ante el mundo como que tampoco sabe muy bien cómo responder eso. Entonces, es interesante analizar estos efectos como en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo estamos viendo niveles muy grandes de angustia, de ansiedad, y tenemos que ver cómo estamos haciendo frente a eso, pues cómo los medios de comunicación están aportando hacia eso con mensajes súper catastróficos, con imágenes súper devastadoras. Entonces, es súper interesante cómo analizar la raíz de eso. Como que por un lado se busca mover a las masas adultas y a los políticos y etcétera, pero esto también es absorbido por los jóvenes, por los niños, y yo creo que son los que más tienen miedo porque el futuro les va a tocar un poco más a ellos. O sea, nosotros también lo vamos a vivir, pero Claro. a ellos les toca más fuerte. Ecoansiedad, dijiste. Sí, como que es un concepto que se está manejando ahora más en el ámbito de la psicología. También se habla de duelo ecológico con respecto a que lo que estamos viviendo, de hecho, es un duelo, es un proceso de duelo. O sea, sabemos que están ocurriendo cambios y que los ecosistemas se están muriendo. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso? También es un proceso de pérdida y además que un proceso de duelo súper particular, porque tememos por algo que se está muriendo, pero que no es que esté ocurriendo, no va a ocurrir mañana, no es como la crisis nuclear, no es como que de pronto vaya a caer una bomba y nos vamos a morir todos, sino es como, ok, está este peligro, pero no lo veo, pero sé que está afectando a gente, pero no sé dónde Como y los no sé cómo incendios en el ayudar. Amazonas. Claro. Siento que generaron yo creo que no había nadie que no posteó sobre eso cuando se empezó a saber y se filtraba la imagen y todo. Yo creo que no sé si llamarlo pánico colectivo, pero sí veía que todo el mundo estaba hablando y era imposible que no saliera el tema en una fiesta, en un ambiente como se supone que es de relajo, y estamos hablando de cosas que son tensas y que yo creo que sí nos afectan en nuestro día a día. Sí, y afectan sobre todo como a las generaciones más jóvenes porque ellos han crecido con este discurso acerca del pesimismo y de un futuro incierto. Entonces nosotros no crecimos con eso, nosotros crecimos como con otro discurso de que había que crecer, que había que hacer cosas, en cambio para ellos el futuro es incierto y es caótico. Juan, ¿cómo lo ve usted esto? Bueno, desde el movimiento social han habido respuestas y yo creo que hay, principalmente los territorios han sido capaces de movilizarse frente a las situaciones que han sido más graves. La zona de sacrificio que vimos el año pasado eran las mismas comunidades que estaban alegando frente a la intoxicación de miles de personas, de que urgía hacer un cambio. Y me parece súper interesante la parte que tomó Mauricio, la parte política, y que entender que esto no tiene que ver de que ocurre en base a nada, sino que son decisiones políticas, son decisiones en base a la matriz productiva en donde nos desarrollamos, que siempre es en base a cómo producimos más ganancias, y finalmente los territorios que más encima generalmente tienden a ser los lugares donde hay más gente pobre, generalmente donde la gente no alega, porque en el fondo tienen muchas otras vulnerabilidades. Desde el área de la salud se habla de los derechos sociales, o sea, de los derechos, de los determinantes sociales de la salud,
donde ahí vemos claramente las consecuencias que traen, como las decisiones políticas de un par de empresarios en función de querer sacar más provecho. Ocurren estas situaciones de miles de personas intoxicadas. Hoy día mismo Quintero nuevamente presentó 14 nuevos casos de personas intoxicadas. Entonces vemos también de que no hay una voluntad política ni del gobierno para enfrentar esta situación, y recién las organizaciones territoriales, las organizaciones sociales están recién enfrentando este desafío. Como movimiento social, y en particular el movimiento social en salud también está muy incipiente. El movimiento social en salud, en su gran historia, la gran mayoría de las veces ha velado por temas más bien gremiales. Y como saben, espero que se vaya haciendo conocido. Ilústranos. Estamos tratando de levantar la Mesa Social por el Derecho a la Salud, que un poco busca tratar de aglutinar todos estos intereses, las diferentes problemáticas que presentamos en función del acceso a la salud, cómo nos afecta también el lugar donde vivimos, en fin, y tratar de tener un programa durante todo el movimiento organizado. Esa es la idea, porque siempre han sido cuestiones más bien particulares. Clásicamente también en Chile, los usuarios cuando se enferman tienen organizaciones en torno a patologías particulares, y siempre se ha desarrollado de esa forma. Entonces tenemos que empezar a desarrollar espacios que sean más confluentes respecto a como patologías particulares, como que, por ejemplo, tú decís que están pasando muchas cosas y que la gente no las engloba y las tratan como casos aislados. Por ejemplo, las personas que tienen lupus tienen su propia organización de lupus que se hace cargo de la enfermedad de lupus y cómo acceder económicamente a esa patología. En fin, como que existen gran cantidad de esas organizaciones en términos de usuarios para enfrentar un problema de salud particular que en el fondo el sistema de salud público no es capaz de solventar, entonces muchas veces tiene que sacar plata del bolsillo, en fin. Entonces, lo que ustedes proponen es crear algo más integral. Claro, que en el fondo generar un sistema, o sea, primero en Chile existe un sistema de salud del cual depende finalmente de la plata de cada uno, del bolsillo de cada uno, si uno tiene salud o no. Entonces hay que, y también es parte de la propuesta del colegio médico, en fin. Gracias ISAPRES, las ISAPRES ahí forrándose. ¿Ya? Y la idea es que pasar a un sistema solidario, en el fondo donde en el fondo todos nos hagamos cargo de la salud de todos, donde las personas que estén sanas también sean capaces de ayudar, o sea, en el fondo, similar a lo que propone el No Más AFP, de tener un sistema único de pensiones, también similar el tema en salud. Que también responde a vivir en sociedad, ¿no? Como claro. Si tú vives en comunidad, claro. La idea es que entre vecinos nos apoyemos. Si yo me preocupo de solo lo mío, al final estamos todos individualizados con esto. Y Matías, ¿cómo lo ves tú desde la política? Porque esto es desde la salud dura y cómo tiene que manejarse eso, pero ¿qué regulaciones, qué formas, qué está pasando ahora respecto a eso? ¿Cómo se acerca la política y se mezcla con este tema? A ver, yo quiero retomar una idea que es lo de los determinantes sociales de salud. ¿Qué son los determinantes sociales de salud? Por eso mismo, a eso voy. O sea, por ejemplo, esto es un tema que muchas veces para la gente de salud es como, oh, sí, los determinantes sociales de salud. Pero, ¿qué es lo que en el fondo influye en que una persona pueda enfermarse o no? Ese es como la pregunta que abre la lógica de los determinantes sociales. ¿Es lo genético lo que determina que una persona se pueda enfermar? ¿Es el género? ¿Influye en que pueda haber alguna mayor probabilidad de que una persona tenga algún tipo de problema? La clase social, el salario, el trabajo, el medio ambiente. Entonces, cuando nosotros justamente planteamos esta idea de que la salud tiene un correlato con el cambio climático, es justamente porque ese es un factor fundamental a la hora de también determinar ciertos estados de salud de las poblaciones. Por ejemplo, en los años del siglo pasado en Antofagasta había mucha exposición a arsénico, y esa población que está en Antofagasta hoy día tiene una prevalencia, o sea, una posibilidad muy alta de tener cáncer. Y eso se debe a porque estaban viviendo en ese lugar y hay una industria y hay fuentes que están exponiendo en el fondo arsénico. Esta idea que se viene conceptualizando hace poco de los determinantes sociales en realidad es algo que ha estado presente, por ejemplo, en el pensamiento de Salvador Allende, a propósito de ahí del monito. Cuando escribe La realidad médico-social en Chile, habla de cómo en el fondo la situación de pobreza ha influido en que se estén muriendo los niños en Chile.
Si bien ese tipo de problemas ya los hemos superado como sistema de salud, tenemos otros. Y el cambio climático también genera efectivamente nuevos problemas para la salud. Yo creo que, por un lado, ya se ha hablado de que con el cambio de temperatura, efectivamente nosotros en Chile, por ejemplo, podemos estar más expuestos al dengue en algún momento. Ahí tú debes saber mucho más. Entonces tenemos un nuevo tipo de enfermedades a los cuales nuestro sistema de salud no está preparado. Entonces, ese es un problema latente. Y dentro de esos hay otros más. El tema de que si efectivamente tenemos sequías, genera un impacto en el acceso al agua potable. Si las personas no tienen ese tipo de acceso, eso es un factor importante a la hora de que las personas se puedan enfermar o no también. Entonces estamos hablando de que estas cosas están interrelacionadas. Y también, o sea, efectivamente, retomando el tema de la política, este tipo de problemas obviamente que están fuertemente relacionados con cómo nosotros hemos querido o se nos ha impuesto un tipo de diseño de qué se entiende primero por política, hasta dónde nosotros podemos debatir y poner en cuestión ciertas cosas, y hasta qué momento nosotros empezamos a desnaturalizar, por ejemplo, de que el Estado tenga que estar maximizando la utilidad económica por sobre el bienestar de las poblaciones, porque la racionalidad de los proyectos o de que se autoricen o no, está puesto en maximizar el crecimiento económico y no el bienestar de las comunidades. Eso es un tema político, y eso es algo que hasta cierto sentido está marcado por una lógica de entender el Estado, en que busca justamente acrecentar al mercado, expropiando nuestros derechos, dado que finalmente terminan siendo privatizados. Eso como primero, como para reflexionar. No es una entrevista esto, ustedes pueden opinarse entre ustedes también. A propósito del tema político, el tema de las personas. José Mujica, el expresidente de Uruguay, en la cumbre de Río del año 2012, Río +20, hizo un discurso maravilloso de 10 minutos en que no tuvo necesidad de un papel, sino que hizo una locución maravillosa y habló de la importancia de la felicidad, de que el hombre viene al mundo para ser feliz. Y habló a propósito de esta lucha en Chile por las 40 horas, y él dijo, en Uruguay habían logrado conquistar sus compañeros una reducción de la jornada laboral. Sin embargo, ¿qué hicieron los uruguayos una vez que conquistaron esa reducción de jornada laboral? Tuvieron 2 jornadas. ¿Por qué? Porque tenían que pagar las cuotas de la moto, del auto, de la casa, porque están endeudados hasta el cogote. Entonces, hacía él una ironía respecto de sus compatriotas que habían hecho una lucha social, pero cayeron en lo mismo que estamos comentando. En el afán del dinero, en el afán del individualismo, en el afán del egoísmo, en el afán de tener más. ¿Para qué? Para morir de viejo y todo reumático, como él mismo se autodesignó, y no haber podido vivir y disfrutar la vida. Entonces hay modelos, hoy día se habla, y aquí es importante porque hay que ser muy valiente, porque hoy día tenemos un modelo que está basado en la economía, que está basado en el crecimiento, en el extractivismo y en la producción. Nosotros exportamos nuestras riquezas y generamos la contaminación y dejamos zonas de sacrificio porque se necesita electricidad. Y tenemos Huasco, tenemos Coronel, tenemos Tocopilla, Mejillones y acá Puchunca y Quintero. Entonces, ¿Podría explicar brevemente lo que son las zonas de sacrificio? Vamos a tener la próxima charla. Un nombre más técnico, porque la gente que vive en una zona de sacrificio no quiere ser estigmatizada y que le diga, tú vives en una zona de sacrificio, estás condenado y vas a recibir toda la contaminación y te vas a morir, te vas a enfermar y no tienes ningún derecho a nada. Y la Constitución para ti no tiene sentido, pero la Constitución te tiene que proteger. Tienes el derecho, ¿cierto? Por ahí está Gabriel, un abogado, no lo veo. Se me perdió, ¿cierto? Derecho constitucional a vivir un medio ambiente libre de contaminación. La gente de Quintero, Puchuncaví no tiene ese derecho. Esas son zonas de sacrificio que en el fondo significa que son zonas como que vulneran los derechos y el que están cerca de la Estado contaminación. Vulneró un derecho constitucional, lo mismo que el derecho a la salud de esa población, que le está exponiendo a sacrificarse. El presidente da disculpas públicas en Nueva York diciendo que pide disculpas porque tenemos población viviendo en zonas de sacrificio. Fíjense, a propósito de lo que mencionaba Valentina, temas personales. Tenemos que, por supuesto, comprometerse. Yo reciclo. Yo hago un montón de cosas, soy profesor de medio ambiente y trato de dar el ejemplo y tengo que entender lo que hago. Sin embargo, la solución al cambio climático
es importante que nos comprometamos y hagamos cosas. Pero ocurre que las principales emisiones en Chile son por termoeléctrica, son por la generación de quema de carbón para producir electricidad. Y eso, el responsable de eso, la decisión de esa, ¿quién la tiene? El gobierno. ¿Y qué es lo que se está planteando? Descarbonizar de aquí al 2030, que salgan 9 centrales termoeléctricas que van a salir, ¿saben por qué? Por obsolescencia. No porque alguien diga, vamos a pararla porque contaminan y porque enferman a la gente, como a la gente de Quintero Puchuncaví, como a la gente de Coronel, que ha tenido que ser la PDI y la justicia la que frene y genere temas legales en contra y no sea los tribunales ambientales ni el Poder Ejecutivo y la institucionalidad ambiental chilena, lo cual es una vergüenza. Entonces, veamos, por favor, las cosas, porque podemos hacer el mayor compromiso nosotros. ¿Y cuántas emisiones vamos a reducir? Si nos duchamos menos de 4 minutos, los hombres nos puede costar menos, a las damas les puede costar un poquito más, a los jóvenes, toda esta cosa, es un tema cultural, ducharse menos. ¿Pero cuánto contribuimos? ¿Pero saben dónde está el punto fundamental? Hay que descarbonizar la matriz eléctrica de Chile. Y esa es una decisión política, económica. ¿Por qué? Porque le estamos afectando el bolsillo a ciertos señores que quieren ganar el último peso a costa de la salud y a costa de que quizás no alcancemos las metas del 1,5 grados que no tenemos que subir. Entonces ahí hay un tema político complejo y eso va desde la base y por eso es importante esta actividad y por eso estamos acá, porque hay que sensibilizar a la gente, a los jóvenes, porque tenemos que salir a la calle, como se hizo el viernes, porque el poder le tiene miedo a la gente en la calle. Fíjense, yo soy médico, ustedes trabajan en salud, todos los que estamos acá. Nadie se imaginó jamás que iban a salir a la calle los minusválidos, los que se iban a morir, los con muletas, los con silla de ruedas, los conectados a balones de oxígeno. Y Ricarte Soto los sacó a la calle. Ricarte Soto falleció después. Y sacó y generó la ley Ricarte Soto. Un homenaje para ellos. ¿Saben lo que significa eso? La gente en la calle logra cambios políticos y que se materialicen en leyes. Y eso significa cambios que perduran en el tiempo. Si nosotros no salimos a la calle, el poder político va a seguir teniendo más Puchuncaví, más Coronel, más Tocopilla, más Mejillones. ¿Saben ustedes esta famosa desalinización, plantas desalinizadoras de agua de mar? ¿Saben dónde querían construir un proyecto? En un lugar específico y ahí distribuir la energía eléctrica y dejar la salmuera en una zona de sacrificio. ¿Saben en qué lugar estaban pensando instalarla? En Puchuncaví, Quintero. La zona de sacrificio total, ellos no tienen derecho a ningún tipo de derechos constitucionales como todo el resto de la ciudadanía. Entonces ahí hay un tema fundamental. Tenemos que ser capaces de identificar lo que podemos hacer, pero de aquello que es prioritario. Lo prioritario no podemos perder la brújula. Lo prioritario es que salgan todas las termoeléctricas a carbón de Chile y las reemplacemos por energías renovables, no convencionales. Existe la tecnología, los costos se pueden realizar y podemos interconectar para llevar energía en la noche, que es la gran pregunta y el gran miedo que tiene. ¿Qué pasa en la noche cuando no hay sol? Bueno, sacamos energía que la redistribuimos de otros lugares. La termoconcentración, por ejemplo, que sí permite mantener energía. Entonces, eso es prioridad. Pero tenemos que dar testimonio. Y para eso, entonces, todo lo que tú dices. Y tenemos que ser conscientes, tenemos que ser disciplinados, perseverantes para convencer a otros. Porque esto es una lucha de valores. Porque hay personas que son individualistas. Y porque esas personas nos acallan y nos dicen, ustedes son los ecoterroristas, ustedes son de izquierda que están en contra del modelo económico, de la productividad, del desarrollo. Entonces la gente derecha se siente amenazada. Yo creo que es clave no olvidarnos de que todo esto es político y que están estas grandes cosas, pero yo creo que hay cosas chicas que han motivado a la gente a adherirse a este movimiento y a informarse a este movimiento. Y esas cosas en general, porque ustedes trabajan en el ambiente, pero para una persona como un mortal, creo que hoy en día la gente se ha acercado al tema del medio ambiente partiendo desde cosas muy chicas, diciendo el reciclaje en casa es importante, ducharse menos es importante. Yo hago mi parte, me ducho día por medio. Entonces, hacer ese tipo de cosas sí ha acercado estas cosas, estos fenómenos, como compartir la viralización de imágenes de los bosques en el Amazonas, todo lo que está pasando con Greta, son formas de hacer reflexionar desde la base y desde la intimidad de las casas, ¿por qué esto es importante? Esto me está provocando cosas, ¿qué hago yo con eso? Yo creo que cada uno de ustedes se ha metido en estos temas por una inquietud personal mucho más profunda, como tú dices, de una cosa valórica. No es como solo
hoy podríamos hacer una ley para esto, o podríamos educar sobre esto. Es como, algo está pasando ahí que me afecta en una cosa valórica y no puedo dejar de ignorarlo. Yo creo que es importante dejar no dejar de lado esto de que es algo político y que se generan como que hay que presionar y que hay que salir a las calles, y full de salir a las calles, pero para eso la gente se tiene que adherir a esto. Y para que se adhieran a esto hay que decir, hay que educarse, pero también tiene que decir, lo que tú estás haciendo en tu casa contribuye. Es un 0,000001, no sé, ustedes tienen cifras específicas, pero en el fondo, aunque entre todos no sumemos lo que necesitamos para cambiar esto, hacer algo te hace sentir parte de un movimiento y te dan ganas de decir, ya, ¿y cuál es el siguiente paso? Y que ya, primero compro huevos de campo, y después hago reciclaje, y después la lombriz y el compost, y después tomo un taller de plantas de interior, que es todas las cosas que yo he hecho, pero hasta ahí no. Entonces vamos haciendo ese tipo de cosas. ¿Qué arena le compro a mi gato? Son decisiones así muy básicas, pero en el fondo me hacen sentir a mi parte de, ok, me voy sumando a esto, voy teniendo más conciencia, doy el siguiente paso. Yo creo que no olvidarnos de eso, porque si solo lo vemos como en las grandes, siento que como que me ahogo. De solo pensar en que son las grandes empresas y que no hay nada que pueda hacer, entonces pienso que tú lo haces desde la comunidad de estudiantes, como en tus propias comunidades, ustedes todos han elegido sus orientaciones, sí, o sea, climáticas para, para poder, como por una cosa valórica, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, ahí depende de cada quien cómo partió su inquietud por este tema, pero yo creo que ahí yo estoy de acuerdo contigo con lo que tú planteas, pero creo que precisamente las crisis a nivel de salud mental se producen precisamente por eso, porque una persona común y corriente dice, ya, ok, tenemos que descarbonizar y eso, pero son conceptos tan lejanos a la realidad cotidiana de las personas que, claro, podemos salir a marchar, pero aún así tú sientes que no es suficiente. Porque sientes que no estás haciendo lo suficiente, o sea, tu vida día a día sigue siendo igual y aún así no estás contribuyendo. Entonces yo creo que ahí es súper interesante e importante hacer la distinción entre que para hacer frente al cambio climático está la mitigación y la adaptación. Y la mitigación tiene que ver con hacer todo lo posible, como con disminuir en la mayor medida de lo posible la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso tiene que ver con decisiones políticas, y eso tiene que ver con decisiones a nivel del uso de tecnologías, que tienen que ver más con decisión a nivel político o empresarial. Pero también para hacer frente al cambio climático tenemos que hablar de adaptación y que tiene que ver con que, ok, van a ocurrir todos estos cambios, pero ¿qué hacemos nosotros frente a eso? Entonces, ante eso tenemos que empezar a adaptarnos y eso tiene que ver con acciones a nivel local. Entonces, para poder adaptarnos a estos cambios tenemos que conformar lo que nosotros llamamos las comunidades resilientes y que para eso es necesaria la participación de todos los actores. Entonces, ¿cómo le explico a un niño o a un joven o a alguien que quiere participar y que quiere tomar acción frente a esto si le digo hay que descarbonizar la matriz energética? Como que es algo que no... En cambio, si le digo, ok, como que entendamos que somos parte de la naturaleza, si empezamos con la educación ambiental, por ejemplo, en la primera etapa, si empezamos a sensibilizar en esos aspectos, va a ser más probable que todos nos sintamos parte de la solución a este problema. Y también mostrando el tema de la salud, es como si tú dices, esto te está afectando tu ansiedad y tu salud, también te urge, más de decir, va a afectar a las personas más adelante, es como, te afecta a ti en tu día a día. Aquí tenemos una valiente. Hola, buenas. Me gustaría, Valentina, si pudieses como explicar más el tema de ecoansiedad y ecodepresión, por favor, que el duelo ecológico me quedó como claro, pero si pudieses como abordar en esos temas de repente. Ya, Muchas gracias. bueno, me gustaría agregar ahí que en realidad todo esto del impacto del cambio climático a nivel de salud mental es súper reciente, se ha estado investigando recién como a partir del año, no sé, del 98 se empezó a escribir, pero tenía que ver con el tema de las selvas tropicales y que iban a desaparecer, pero ahora ya en este último tiempo ha empezado a pegar más como a partir del 2010 en adelante, muy a grandes rasgos. Pero más que nada tiene que ver con la sensación de angustia y temor que se desencadenan en uno a propósito de estas pérdidas o de los efectos que va a producir el cambio climático, como nos vamos a quedar sin agua, no sé, o un titular que dice la mega sequía afecta a no sé cuántas comunas del país. Entonces tiene que ver con eso, como ansiedad y miedo ante las consecuencias que va a tener la crisis climática. Eso. Me tocó conocer jóvenes europeos, finales de los 70, 80, que tenían una ansiedad y una angustia muy fuerte por la guerra nuclear. Ellos vivían en Europa y por lo tanto ellos sabían que eran parte del campo de guerra en caso de una confrontación
Occidente-Oriente, ¿cierto? Entre la Unión Soviética en ese entonces y Estados Unidos, con la OTAN. Entonces ellos decidieron no tener hijos, no casarse, y vivían en una situación muy parecida a la que están pesquisando hoy día los psiquiatras y los psicólogos, en que los jóvenes están decidiendo no tener hijos, no casarse, ¿para qué? Si lo que viene, el futuro que viene, no hay futuro y todas esas cosas. Entonces, frente a eso, hay que reaccionar con esperanza. Bien, entonces lo que tú planteas, Valentina, encuentro toda la razón, hay que tener esperanza. Sin esperanza nos morimos, no hacemos nada, no estamos acá, ¿para qué vamos a venir para acá? Entonces, con esperanza uno actúa. Y hay esperanza, hay mensajes esperanzadores que te dicen todavía es posible detener el aumento de temperatura que no sobrepase los 1,5 grados, ¿cierto? Y para eso tenemos que hacer cosas. Y en ese sentido, esas cosas, hay dos estrategias y que son confluentes. La primera estrategia es de arriba hacia abajo, top to the bottom, es decir, tener buenas autoridades que hagan lo que corresponde. La pregunta es, ¿nuestras autoridades han hecho lo que corresponde? Llevamos cuántos años y no se ha hecho nada para paliar la mega sequía del norte. Y todos sabíamos que estábamos con sequía, hasta el expresidente Lagos se le acabó el arroyito que tenía en su campo, ¿cierto? Entonces, ¿se tomaron las medidas? No. La otra estrategia, ¿cuál es? De abajo hacia arriba, bottom to the top. ¿Qué significa bottom to the top? Generar masa crítica, y para eso todo lo que tú dices, para que hagamos conciencia y convenzamos una, otra, y vamos sumando gente para que hagamos que las cosas cambien. ¿Cuándo cambian las cosas? Cuando estamos entonces una masa de personas conscientes, educadas, que saben por lo que se está luchando para producir los cambios. Y eso se tiene que lograr a nivel global, a nivel planetario. Y se está logrando con el efecto de Greta Thunberg y con el desastre que está pasando. Este año, dos cositas. Los osos polares que invaden una base militar rusa. Osos polares invadiendo una base militar rusa. Se suponía que lo iban a invadir los norteamericanos, pero ¿quién le invadió? Osos polares. ¿Y por qué? Porque se les acabó el hielo y han tenido que emigrar a otros lugares. Hecho número 1. Hecho número 2. 42 grados de temperatura en París, en Francia, en Europa Central. Los franceses tuvieron que parar los colegios. Significó una crisis enorme social en Francia, porque no pudieron ir las madres a trabajar, porque tuvieron que hacerse cargo de sus hijos. Discúlpenme el rol paterno-materno, ¿cierto? Pero las madres no pudieron ir a trabajar porque tenían que cuidar a sus hijos, porque los establecimientos educacionales suspendieron las clases. Ferrocarriles, que es la principal vía de transporte en Francia, detenida porque las temperaturas, a esos grados de temperatura, los rieles podían fallar y podían haber accidentes catastróficos. Eso ocurrió en Francia hace muy poco tiempo. Y luego los incendios forestales en la Amazonía con este señor Bolsonaro, y los incendios en África, y ahora los incendios en el sudeste asiático, en Indonesia. Y vienen los incendios forestales en nuestro país, Dios quiera que no sean tan graves como los que han ocurrido en el ahora. Muchas gracias. Igual mencionar que, bueno, en verdad yo nunca me he dedicado mucho al tema climático, no soy un experto ni nada, y digo esto también porque el movimiento social en salud y quienes han pensado salud tampoco tienen tan claro respecto a cuáles son las consecuencias concretas. Tenemos profesores como el Mauricio que efectivamente se han dedicado, pero no existe como un gran espacio de trabajo. Por ejemplo, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile deben ser un par de académicos quienes están trabajando el tema, pero no hay realmente una gran masa de gente, una masa crítica que está analizando efectivamente cuáles son las consecuencias a largo plazo y que sean capaces de comunicarlas. Entonces ahí ya tenemos una falencia, y que también nosotros desde y el movimiento social en salud tampoco le ha dado respuesta. Por ejemplo, para el tema de Quintero Puchuncaví, más bien fueron las mismas personas que estaban viviendo todo, en el fondo las consecuencias, el mareo, la cefalea, producto de la intoxicación. Pero finalmente el movimiento en salud tampoco fue capaz de darle, la academia tampoco fue capaz de darle una respuesta a esas comunidades, y es ahí el punto pendiente que le queda tanto como a la parte académica como también a los movimientos sociales en salud, de articularse con movimientos sociales que están trabajando lo ambiental. O sea, por ejemplo, la Cumbre de los Pueblos, tenemos que están trabajando, hay diferentes organizaciones sociales, está también el movimiento de agua y territorios, en fin, hay una gran acumulación y que más encima las personas saben por qué se enferman, saben que en el fondo el agua que están tomando les está haciendo daño, si tampoco la gente no es tonta en ese sentido, y solo les falta
de que el movimiento social sea capaz de tomar esas herramientas y también darles una respuesta a esta ansiedad, porque efectivamente hay acciones individuales que aportan un poco al cambio, pero efectivamente siempre nos quedamos con esto de, bueno, simplemente los grandes empresarios son los que deciden para qué me voy a movilizar. Entonces, y por otro lado, también siempre buscamos de que la respuesta la entreguen los políticos, y siempre criticamos a los políticos esto, los políticos lo otro, pero nosotros, y lo que yo creo, y que en el fondo el movimiento, por ejemplo, el movimiento No Más AFP nos ha entregado, es que el mismo pueblo fue capaz de organizar una respuesta concreta a responder, y no fue a decirle, a tocarle al gobierno de Piñera y decirle, oye, créanme la ley, sino que ellos mismos, a través de, bueno, Fundación Sol aportó bastante también en la creación del proyecto, pero en fin, en el fondo lo que voy con esto es que requerimos de un trabajo que no pasa de un día para otro, sino que es un movimiento social que necesita generar un programa que sea capaz de articular no solo que incluya la parte medioambiental, pero también entender que la salud es un problema de todas y todos, que depende de que el dinero que nosotros ponemos, ese 7%, vaya a un lugar común, y no como es ahora, que más bien una prestación de cada uno. Si uno tiene lucas puede tener salud, si no se muere. Entonces ahí es donde falta, y en la Mesa Social por el Derecho a la Salud está tratando de ser un aglomerador. El 19 de octubre va a haber un encuentro programático de la Mesa Social por el Derecho a la Salud, que también ahí la idea es que llevemos estas ansiedades. El tema del cambio climático nuevamente no ha sido desarrollado en el movimiento social, no teníamos ninguna respuesta concreta que enfrentar, y efectivamente eso simplemente queda en una ansiedad, en que nos vamos a morir y no hay nada que hacer. Pero obviamente eso no es así. Nosotros tenemos una respuesta, y en Chile, post dictadura, ha sido capaz de empezar a despertar de las consecuencias que nos ha traído, y empezar a que el pueblo mismo tome el toro por las astas, por así decirlo. Bueno, quizás en verdad es muy específica, pero pero en el fondo hacerse cargo nosotros mismos de nuestra propia salud, y no tener que pedirle y tocarle la puerta a los políticos, sino que nosotros mismos hacernos cargo de nuestra propia política. Yo tengo como dos dudas. O sea, una sobre el tema como chileno, porque yo entiendo como la importancia de las zonas de sacrificio y el tema de la industria carbonera, pero por ejemplo, ¿por qué entre las peticiones que se tienen ahora en las marchas no se habla de la industria, de la agroindustria, de la generación de gases invernaderos por la agroindustria? Esa es una. Y la otra es que yo me pregunto hasta qué punto puede cambiar como el modelo económico capitalista con la lucha por el cambio climático, porque finalmente hay un modelo donde los países ricos extraen las materias primas de los países pobres, y el mismo presidente francés que se peleó con Bolsonaro, la misma Francia, si bien tiene agroecología, como que importan muchos productos brasileños que se producen en base a la tala de bosques. Entonces, como hasta qué punto estas energías renovables no son solamente para los países ricos, y para nosotros son como un ideal, pero que en verdad no va a llegar, porque el mundo no funciona así. Y también, o sea, los mismos empresarios pueden empezar a crear energías renovables. O sea, como que en la lucha contra el cambio climático, siento yo, tampoco garantiza como el término de la economía como neoliberal, porque se van a acomodar a esto. Y quizás van a morir los de la industria del carbón, y por eso están tan asustados, pero van a surgir otros. Entonces son como mis dos interrogantes sobre el tema. A ver, sobre el tema de la agroindustria, bueno, yo considero que efectivamente es un problema ahora que no sé por qué efectivamente no ha sido tomado como tema por el movimiento social. A eso quizás alguno de los otros puede como responderlo. Pero respecto a lo que tú señalabas en el fondo de si el tema climático puede ser la respuesta para en el fondo cambiar el capitalismo, yo creo que no necesariamente. Y en eso también es una oportunidad en el fondo. Me parece que, ligándolo un poco con la discusión anterior, en el fondo generar un cambio de este tipo requiere un cambio radical en términos de cultura y de comportamiento y de cómo vivimos hoy día. Y en ese sentido, obviamente que es necesario tener como cambios cotidianos y que podamos ir haciendo en ese sentido. Porque
efectivamente quién estaba dispuesto efectivamente de todos los chilenos a dejar el auto, por ejemplo, hoy día, no usar más eso o hacer cambios que efectivamente en el fondo vayan a hacer un cambio fundamental o de patrón de conducta que sea más radical. Me parece que en ese sentido hay que ir construyendo eso. Y esa construcción parte de el reciclar y de ir convenciéndonos, en el fondo, de no solo que esas acciones van a poder impactar, sino que también de la necesidad de tener que organizarnos, de tener que hacer este tipo de actividades, de debatir, conversar, y de ver cómo también somos capaces de entender de que en el fondo la cultura, el ideario hegemónico que tenemos hoy día de entender en el fondo el derecho que predomina en nuestro país, el derecho a consumir y el derecho a la propiedad privada, pero postergamos lo que tiene que ver con los derechos sociales y lo que tiene que ver con lo colectivo, con la solidaridad, y cómo vamos también tomando un poco conciencia de eso para efectivamente entender de que la política no puede estar secuestrada en el panteón de los técnicos, de los tecnócratas, de los ministerios, sino que tiene que ser el espacio en el cual nosotros nos realizamos, en tanto tomamos decisiones colectivas frente a nuestro futuro y el futuro de la sociedad. Y en ese sentido me parece que es un tema que hay que seguir dándole vuelta y seguir masticando probablemente para hacer ciertos cambios. Esto ha pasado en otras ocasiones. El tema medioambiental no es la primera vez que surge. En los 70, en los 80, en distintas épocas ha salido. Entonces aquí hay una acumulación también de conocimiento, de conciencia, pero que efectivamente nos interpela para también a tomar acciones, no solo en lo individual, sino que también tendiendo hacia lo colectivo. Yo quiero aportarle la respuesta con la pregunta que tú hiciste acerca de la agroindustria, y que voy a retroceder a lo que les comenté al principio de la charla, que en el fondo las causas de esta crisis climática tienen que ver con temas de consumo, tienen que ver con decisiones como a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos enfrentamos a estas decisiones cotidianas? Se produce a nivel psicológico algo que nosotros llamamos la disociación, y que tiene que ver con que las decisiones que yo tengo que tomar como en mi vida diaria, cuando se confrontan a estos temas, como que yo tengo que hacer un proceso de evaluación de qué cosas sigo haciendo o dejo de hacer para solucionar este tema. Y que nosotros en ciencias sociales lo analizamos con el caso de Hydraisen, como que nos llamó mucho la atención cómo se pudo producir un movimiento social tan fuerte y que la gente saliera a las calles y protestara en contra del proyecto de Hydraisen, y nadie sale a marchar por la contaminación en Santiago. Y nadie alega por eso, siendo que hay gente que muere de enfermedades cardiorrespiratorias, hay mucha gente que se enferma y todos estamos con asma y problemas de rinitis, pero nadie se lo cuestiona, nadie sale a marchar por eso. Y que claro, tiene que ver con que hay una visión de la naturaleza que está como fuera de nosotros. Entonces cuando nosotros nos dicen, van a atacar este lugar súper lindo, Torres del Paine, no sé qué, no, nos indignamos porque es súper linda la naturaleza que está fuera de nosotros y tenemos que ir a protegerla. En cambio no entendemos que el aire que está dentro de Santiago, y que nosotros somos personas que respiramos y que somos parte de ese sistema como de la naturaleza. Entonces, la industria de los lácteos es una industria súper violenta, como yo pienso desde el veganismo y eso, remeterse en la parte de agroindustria es también reconocer como toda la cantidad de decisiones que uno como toma al día que tienen relación directa con esta industria. Entonces yo creo que también es más fácil hacer esa separación para no estar en constante estrés y decir, ya, y esto, estoy apoyando esto, no estoy apoyando esto, y creo que también es por eso que no se toca. Claro, y por eso ocurre el proceso disociativo, porque en el fondo yo quiero contribuir a este problema, pero tampoco quiero cambiar mis hábitos de consumo, porque me gusta lo que como, qué sé yo. Entonces, ahí es súper importante entender que estamos disociados, porque queremos ser personas más eco todos los días y contribuir al tema del cambio climático, pero al mismo tiempo no nos queremos bajar del auto, no queremos dejar de comer lo que comemos, ni comprarnos ropa cada vez que nos pagan. Entonces igual hay que entender ahí que hay que tomar decisiones y que esas decisiones no son fáciles. Perfecto. Quiero
responder desde un artículo que publicó la Fundación Erich Böll, que es patrocinadora de este evento. Señala lo siguiente: las emisiones del sistema industrial de alimentos, incluidas las procedentes de la producción de alimentos, número 1. Los fertilizantes, que tú también lo mencionaste, los agro, que son fertilizantes de la industria del petróleo, son derivados de hidrocarburos, está asociado entonces al petróleo. El transporte de estos productos, el procesamiento de los productos, el empaquetado, todos los envases que traen que son innecesarios muchas veces, la refrigeración y finalmente el desperdicio de productos. Tenemos mucha información de la cantidad de alimentos que se botan día a día y que no los consumimos. Bien, todo eso, además de la deforestación asociada a la agricultura industrial, porque se requieren nuevos lugares para poder seguir produciendo, que son los problemas de los incendios forestales que hemos visto en esta última semana, equivalen entre el 44 y el 57% del total mundial de emisiones de CO2. Entonces, para que ustedes vean lo que tú dices, tienes toda la razón. ¿Cuál es la diferencia? Esto está distribuido en toda una cadena productiva, en un ciclo de vida de la producción agrícola, en donde tenemos que alimentarnos, así como tenemos que obtener energía eléctrica. Pero ocurre que la energía eléctrica está súper concentrada en una sola etapa, que es la producción de electricidad a partir del carbón. Por eso es más costo efectivo apuntar a descarbonizar, a parar esas termoeléctricas, que a preocuparse de toda esta larga cadena productiva. Pero ¿cómo se responde a eso? Comprando localmente, comprándole a agricultores directamente a ellos, no a grandes procesadores de alimentos, no a grandes productores, ¿cierto? Encadenados verticalmente, clústeres, ¿cierto? Que se dedican a producir en praderas enormes con toneladas de fertilizantes que además afectan la calidad del agua, afectan a los trabajadores y a nuestros hijos porque lo estamos contaminando con pesticidas, ¿ya? O sea, ahí hay un tema y tiene que ver con lo que tú mencionaste, y eso significa educación. Que nuestra población, todos nosotros, nos comprometamos a educarnos para comprar y alimentarnos sanamente y no desperdiciar. Y me queda el otro tema económico, tema complejo. Hoy día el tema del cambio climático, ya lo mencioné, provoca mucho miedo en la gente conservadora, porque siente que esta es la nueva bandera de la izquierda y que puede ser entonces usada en contra del modelo, y el modelo lo van a seguir defendiendo. Y esto significa ser muy inteligente, en el sentido que efectivamente acá el enemigo es un modelo depredador, que nos ha hecho producir más y extraer todo el carbón que está metido debajo de la superficie, ¿cierto? Entonces, el tema es cómo transitamos a un modelo diferente, que ponga en primer pie los derechos humanos, los derechos de las personas, la calidad de vida, el derecho a la felicidad, el derecho a disfrutar la vida, a no tener más, sino que a hacer más. Un hijo mío viajó a Uruguay y estuvo viendo cómo los uruguayos de tercera edad iban caminando en el atardecer a ver la puesta de sol. Iban con su silla y se instalaban en la costa viendo cómo se ocultaba el sol. Se ponía el sol y el sol se ponía y lo aplaudían. Y después tomaban sus sillas tomando mate, por supuesto, no tomaban Coca-Cola, ni jugos de naranja envasados, ni agua en botellas envasadas, sino que tomaban mate, pues llevaban su pava con su mate, y tomaban mate y se sentaban en su sillita plegable a ver la puesta de sol. ¿Qué les parece eso, estimados jóvenes? ¿Ya? ¿Es natural? ¿Tienen que pagar algo para hacer eso? ¿Tienen derecho a ver la puesta de sol? ¿Alguien les cobra por sentarse? ¿Alguien les cobra por tomar mate? Fíjense el modelo de vida, totalmente diferente, los valores como están ahí. ¿Yo? ¿Se escucha? Sí. Ya, no soy muy buena hablando, así que voy a hacer un esfuerzo. Yo trabajo en salud, soy kinesióloga y trabajo con pacientes UCI crónicos, entonces me llega como harto el tema respecto a cómo mis pacientes también enfrentan la salud y todo lo que está pasando. Pero mi pregunta en sí va al doctor y es bien concreta, respecto a que conozco muchos médicos jóvenes ya un poco mayores y les pregunto a ellos directamente cómo ellos educan a sus pacientes respecto al tipo de alimentación que ellos dirigen como para sus hijos, por así decirlo. Por ejemplo, un pediatra cuando va la mamá al control sano le dice, ¿sabe qué? Usted podría quizás disminuir el consumo de lácteos en su hijo o no darle carne todos los días a la semana. Siento que igual ahí sería como un buen nexo para poder como afianzar un poco todo lo del cambio climático y en salud como de manera concreta en la población.
Entonces yo no sé si eso realmente se hace o si usted tiene conocimiento de que sea como efectivo. Yo no soy un buen ejemplo, ¿ah? Soy muy bueno para comer, me gusta comer. Y es una lucha, es un tema de ansiedad, pero no es con ansiedad, es otro tipo de ansiedad la mía. Estoy yendo al gimnasio ahora, me he dado tiempo para ir al gimnasio, tengo que bajar de peso por lo mismo que tú has señalado. Pero yo no soy un buen ejemplo para responderte, porque obviamente tendría que ser esbelto, ¿cierto?, para dar el ejemplo. Espero bajar de peso en el futuro. Estoy comprometido en eso. Pero sí te puedo mencionar que es fundamental comprometerse y tomar conciencia. Y para este 18 de septiembre me comprometí a hacer solo un asado. De 5 días que tuvimos, hice un solo asado. Yo sé, hay gente que subió no sé cuántos kilos, comió de todo, y yo hice un solo asado. Entonces, compromiso. Y lo otro, lo que uno le puede decir a los pacientes, coma variado, coma distintos colores, coma distintas cosas. Se necesita, hay nutrientes en distintas áreas, en distintos elementos de lo que son los alimentos que uno tiene que comer. Lo malo es solo consumir una sola cosa de forma desequilibrada, no comer a las horas, ¿bien? Y además hacer actividad física. O sea, no solamente un tema nutritivo, sino que un tema que tiene que ver con cosas que hemos dejado de hacer. Yo antes tenía un trabajo en que podía ir en bicicleta a mi trabajo. Ese trabajo lo perdí. Ya no existe ese instituto, el Instituto del Medio Ambiente, yo era director de la Casa Central del Instituto del INMA, y ese local lo vendieron, se redujo y se acabó. Así que no pude ir más en bicicleta a ese lugar. Y era feliz andando en bicicleta, porque llegaba con las endorfinas por allá arriba y la cosa te ayudaba mucho y eso te quitaba el apetito, ¿cierto? Muchas cosas, muchos elementos muy favorables. Entonces, no solamente la nutrición, es el estilo de vida, el juntarse a cantar, a tocar guitarra, a subir un cerro, a hacer una caminata, a venir acá, a descubrir otros lugares, o sea, hacer otras cosas, no solamente es la nutrición, es el encontrarse, el encontrar el sentido de la vida a través de florecer, de hacer aparecer cosas nuestras que tenemos escondidas, a cantar, a escribir, a escribir poesía. Antes la gente se juntaba y escuchaba a alguien declamar poesía. Vean ustedes libros del siglo XIX. La gente leía y aplaudía. Habían recitales de poesía. ¿Quién se imagina un recital de poesía hoy día? No sé si alguien ha ido a alguno de ellos en este último tiempo. Bien, perfecto, formidable, ¿ya? Pero no es algo, pero es algo fundamental, ¿te fijas tú? O sea, hacer otras cosas que nos hagan florecer. Y en la alimentación, comprar saludable, alimentarse saludable, y para eso hay que educarse. Y en la educación, cuidado con Google, cuidado con las redes sociales, porque hay de todo. Hay porquería y hay muy buena información. Y hay que aprender también a escoger la buena información. Yo entendí. Me voy a meter la cuchara sin ser doctora, pero a mí me pasa que yo creo que yo no soy doctora, pero soy madre. Tengo el bonus ahí. Entonces una como que sabe, ¿cachai? Uno automáticamente sabe. Yo creo que si vas a como hablar de la salud desde un doctor a un padre que tiene tanta influencia en las decisiones de un hijo, creo que hacerlo desde mostrar el beneficio y no desde el miedo y de lo restrictivo es una súper buena forma de hacerlo. Como no decir, porque al final todo tiene cosas malas. ¿Cachai? A mí me pasa que tengo que optar. ¿Cuáles son las cosas más importantes que las decisiones como más importantes en la salud de mi hijo que están directamente relacionadas con el medio ambiente? Porque no puedo cambiar todo, también tiene que ver con los privilegios, ¿no? Como a qué puedo acceder yo, cuánto tiempo tengo yo, etcétera. Entonces, yo creo que hacer el link dentro, como priorizar, ver cuáles son las cosas más fundamentales y las que más pueden influir, por ejemplo, en el desarrollo de tu hijo. Tú siempre vas a querer hacerlo mejor, pero más si lo aproximamos desde el beneficio que desde la parte sancionadora, ¿no? Como una cosa así. De toda razón no te respondí como tú dijiste, así quería, ¿sí? Mira, este es un problema de conducta y de hábitos, y es un problema que no ha sido resuelto en ninguna parte del mundo. Hoy día las enfermedades crónicas degenerativas, las enfermedades no transmisibles, entre ellas los problemas metabólicos producto de la mala nutrición, son problemas que están afectando a todos los países y los que no lo tienen van para allá. Nosotros estamos con un problema de sobrepeso horrible.
Y es muy difícil decirle a una persona, por muy médico que sea, cambia de hábitos, aliméntate de esta forma. La persona está mediada por una serie de información, y aquí habrán sociólogos, antropólogos, publicistas, a lo mejor hay alguno por acá, estamos bombardeados por publicidad que te dice consuma esto, coma esto otro, coma acá, coma allá, y los niños prefieren comprar sucaritas en vez de comerse una manzana. Y contra eso es muy difícil. Por eso esta es una lucha desigual. Se requiere mucha educación y regulaciones muy estrictas. La de los discos pares negros es una muy buena regulación que está siendo adoptada por otros países, pero se requiere mucho más. Y se requiere educación. Y es la educación la que falta en nuestro pueblo y en nuestro país. Necesitamos mucha mejor educación para que nuestra población tome buenas decisiones desde el principio. Y esas madres eduquen y alimenten bien a sus hijos. Perdón, es que tengo... ¿A dónde están? Es que falta... Tenemos atrás ya. Soy estudiante de la salud todavía, pero también me ha pasado que llegan muchos niños que ahora como que reconozco lo que están diciendo los especialistas en el fondo, pero han llegado muchos niños que ellos por idea propia y para sorpresa de los papás preguntan cómo llevar una dieta vegetariana, los papás no saben qué hacer. Entonces siento que tu pregunta también va como, corrígeme si no, pero como hacia eso, como que en el fondo a nosotros todavía nos falta educación como para poder responder. Porque la gente en el fondo igual, para ser honesto, la gran mayoría, si uno no es médico, si uno no es aquí, como que no te pescan mucho, pues si te lo dice la vecina, aunque sepa mucho, no es lo mismo que si te lo dice el médico. Entonces siento que por ahí puede también haber un cambio mucho más importante, porque lamentablemente la gente tiene ese pensamiento de que si es un profesional es lo correcto, como que si te lo dice un muy buen amigo que sepa mucho del tema, pero si no es profesional, quizás no tiene la razón. Entonces oye, que se puede generar un cambio bien importante desde todas esas instancias, sobre todo en atención primaria. ¿Cómo redactan una nota? Hablo fuerte. Cómo se redacta una nota, cómo comunica una noticia, puede hacer un impacto. Son cambios muy chicos, pero que generan impactos grandes, que es como decimos, el mundo se va a acabar en 10 años, y decir ¿cómo transformo ese titular para que diga lo mismo de una forma menos agresiva y hacerlo así? Claro. Uh-huh. ¿Sí? ¿Hola? Bueno, como un poco aludiendo a lo que están conversando ahora, que es genial que se tome así porque plantea un poco, bueno, siempre hay una brecha entre los sesgos del mismo personal de la salud y otros conocimientos que se manejan en paralelo. Aludiendo un poco al viaje a Uruguay, que otra práctica que tienen los uruguayos que es muy interesante, que acá se ve muy poco, que es que, bueno, un uruguayo yo probablemente encontraría que es un poco extraño el movimiento No Más AFP porque no están haciendo una caja común para juntar fondos para hacer una cooperativa de pensiones, porque su práctica regular es, bueno, no tenemos vivienda, ¿qué hacemos? Una cooperativa para comprar un terreno, ofrecerle vivienda a un grupo de obreros para que participe de la construcción a cambio de una vivienda, y a la postre construir nosotros la vivienda sin la participación ni del Estado ni del sector privado, que es algo ridículamente común, es algo que uno va caminando por la calle y ve las cooperativas de ahorro mutuo. Acá eso no se da, y acá sí se da de otra manera que igual me parece interesante relacionarlo, porque tenemos, no sé, por ejemplo, las cooperativas de permacultura, que van un poco más allá del tema de yo reciclo, yo evito la carne, evito la leche, pero también hay proyectos de cómo meter naturaleza al entorno urbano, cómo generar o cómo vincular nuestra existencia en la ciudad con la sustentabilidad a largo plazo. Y eso también es un tema interesante. No sé si acá hayan experiencias respecto a permacultura o como esto mismo de compartir conocimiento alternativo y de generar redes que vayan contra el cambio climático sin tener que ir a pedirle al Estado o al sector privado. Bueno, agradezco la oportunidad de participar. Esta vez yo soy Ingrid Behn, la directora de la Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll, uno de esos animales raros verdes. ¿Ya? Así que, y en permanente diálogo con los rojos, con la izquierda.
Así que me gustaría, me entretuve mucho y hablaron mucho sobre cambio de conductas individuales, ¿ya? Pero yo me pregunto también qué tipo de conductas colectivas hay que cambiar, ¿ya? Para que el tema de la justicia ambiental, ¿ya? Entre a la agenda de la izquierda, ¿no? Porque todo eso aquí es cierto, el cambio climático tiene un impacto nefasto en salud, ¿ya? Tiene un impacto en contaminación, en reproducción, ¿ya? En contaminación de agua, en acceso a alimentos, ¿ya? Tenemos un verdadero apartheid climático, además, que impacta más en mujeres, más en los pobres, y una izquierda que es parte, ¿ya? De una alianza extractivista y sigue con un modelo que sobreexplota recursos naturales, ya que y para bueno, redistribuir y resolver el problema social, pero no ve el enlace, ¿ya? Entre temáticas ambientales y temáticas sociales, porque no son ajenas, ¿no? Como se dijo aquí. Así que, ¿cómo podríamos hacer alianzas realmente dentro de la emergencia climática, ¿ya? Para llegar a una justicia ambiental entre rojos y verdes? Yo quiero responder y enlazar con algunos de los temas que también salido a la discusión. Por ejemplo, el tema de la alimentación y a propósito del tema de conducta individual versus lo colectivo. Bueno, nosotros, nuestro problema de la malnutrición es producto de un problema anterior, que era la desnutrición. Entonces, toda la lógica de sobrealimentar estaba en función de que teníamos hasta hace unos no tantos años atrás niños que estaban desnutridos en Chile. Entonces, en función de eso se creó el programa de la leche y se hizo un montón de políticas públicas para poder cambiar eso. Eso se revirtió de tal punto y fue tan exitoso la política de eso que pasamos al problema contrario. Pero aquí hay una reflexión que me parece que es importante. Por ejemplo, el gobierno de Piñera, a propósito del tema de alimentación y de conductas de vida saludable, genera el Elige Vivir Sano como política pública. ¿Y cuál es el problema de base que tiene eso? Centra el problema en la decisión individual, desligado de los determinantes sociales de la salud, volviendo a eso, ingreso, o sea, todos podemos comprar estos alimentos o tenemos acceso a poder comprar alimentos que no sean procesados, que es más fácil si un trabajador, una trabajadora o trabajadores que está con media hora de colación, cómo resuelve su problema, cómo se tienen accesos a ferias libres o otro tipo de instancias que generen efectivamente acceso más masivo a esto. Entonces, aquí hay un problema también relacionado a que tenemos condicionantes que limitan nuestra libertad de elección. Yo creo que también, a propósito de lo que salía también como tema acá, es de que efectivamente tenemos que ser conscientes de que no basta justamente la decisión individual, que es necesario poner de relieve lo colectivo. Y por eso yo insistía en mis palabras anteriores respecto a ese punto. Me parece de que la alianza entre verdes y rojos va a estar en el sentido de apuntar a maximizar o apuntar a aumentar los espacios de democracia y de soberanía. Yo creo que efectivamente las lógicas con las cuales se ha dado los desarrollos, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI, el modelo de Chávez, que estuvo basado en la explotación del petróleo, o lo que tiene que ver con hidrocarburos, efectivamente ahí hay un problema. Justamente se plantea, y esa ha sido la respuesta que se ha tenido comúnmente. Me parece que la solución a eso está en no descansar en la decisión de algunos, sino que justamente en aumentar los espacios colectivos de resolución de problemas. En Chile mismo, nosotros estamos acostumbrados de que sea el Estado y la institucionalidad quien resuelva todas las cosas. No obstante, nos olvidamos
de que antes de que hubiese sistema de salud estatal, eran los mismos trabajadores los que resolvían a través de mancomunales, tal como salía en el ejemplo de las cooperativas, se resolvió así el problema. Yo creo que tenemos que empezar a justamente reflexionar de que acá tenemos que nosotros ser conscientes de la soberanía que tenemos y de que en la medida en que podemos aumentar los espacios en que nosotros decidimos, vamos a poder ir justamente cambiando las conductas y cambiando un patrón de cambio más colectivo. Yo creo que por ahí va un poco la discusión. Yo quisiera aportar que, claro, hay muchas cosas que se hacen a nivel individual, pero claramente la respuesta aquí está en lo colectivo, definitivamente. O sea, es un problema tan grande y vivimos rodeados de seres humanos, seres vivos, que no podemos pensar que este problema lo vamos a solucionar solo, sería una ingenuidad. De parte de la evidencia científica, lo que se ha demostrado es que dentro de los factores protectores y alternativas que se han levantado ante esto está absolutamente el reconectarnos con nuestro entorno y que como en el fondo implica ver el cambio climático como una oportunidad. Yo soy optimista dentro de todo el pesimismo que esto implica. Es difícil serlo, sobre todo quienes trabajamos como ayudando en la academia, educar al respecto, porque todas las personas a las que le hacemos clases salen deprimidas y no es precisamente esta la idea, pues, sino precisamente incentivar a la gente a hacer cosas. Entonces, yo veo el cambio climático como una oportunidad enorme para desarrollar capital social, asociatividad, y empezar a ponernos las pilas de una vez por todas con esto. O sea, comuniquémonos con nuestros vecinos más, si no compostamos, entonces veamos en nuestro pasaje, en nuestra calle, en nuestro edificio, qué podemos hacer al respecto, como dejar de esperar que llegue un programa del gobierno o un programa de la municipalidad y empecemos por exigir esas cosas, como por ejemplo exigir que Chile ratifique el acuerdo de Escazú, por ejemplo, que nos va a dar más acceso a la información, que va a permitir la justicia climática, que va a permitir la protección de nuestros dirigentes ambientales. Entonces, hay que empezar a hacer comunidad y hay que empezar a movernos, pero movernos hacia asociarnos con otros, porque no estamos solos. Yo creo que una forma de llegar a un acuerdo, sigo hablando yo y yo no soy la experta, a mí me trajeron para entrevistar nomás, pero la forma de llegar a acuerdo y de armar, por ejemplo, una bancada transversal que tenga gente de distintos colores políticos también y que nos unamos juntos. Uno, pensar en colectivo, como lo han dicho todos, y dos, luchar en contra de la disociación. Como entender que ya vamos a hablar de medio ambiente, el medio ambiente implica todas estas cosas, no solo la parte del carbón, no solo la zona de sacrificio, no solo esto, sino que es todas estas cosas. Y dejar de separar y decir, claro, hagamos unas campañas por comuna sobre reciclaje, sino que decir, a ver, esto es un problema global, nos afecta a todos, identifiquemos las cosas. Yo creo que a todos nos pasan cosas, porque quizás a mí no me afecta, no sé, lo de Puchuncaví, porque no vivo allá, pero entender que lo de Puchuncaví puede pasar acá y también le pasa no sé qué, y le afecta, y a mí no me afecta eso, pero me afecta, no sé, el tema del agua, no sé, estoy inventando, ayúdenme, ¿qué problemas hay en el agua la contaminación en Santiago? Yo digo, bueno, entonces sí, entiendo que lo que viven allá es lo mismo que lo que yo vivo acá, y todo está bajo el mismo paraguas del tema del medio ambiente. Entonces, pensarlo como en un todo y sentarnos y decir, a ver, te afecta a ti, te afecta a mí, si al final de qué me sirve que tu empresa le vaya bien o que a mí me vaya bien individualmente, si es igual, si se acaba el mundo, que hagamos todo. Entonces, perdón la palabra. Bien, se entendió muy bien en todo caso. Yo quiero hacer un comentario para darte una respuesta. Conocí yo a Juan Pablo Rego, no sé si lo conocen, un biólogo, un ecologista, integrante de los Blobs. ¿Conocen ustedes los Blobs? Los Blobs, era un dúo, estaba Eduardo Gatti con Juan Pablo Rego, y tocaban canciones maravillosas, y ahí salió Gatti tocando solo, como solista posteriormente, y ellos acompañaron a Víctor Jara, hicieron el disco de Ho Chi Minh, y ellos hacen el bajo de la metralleta de ese disco, y Víctor Jara cantando y con un par de hippies. Entonces Juan Pablo Rego nos contaba, mira, esto fue una cosa espectacular, una tertulia conversando con él, y él nos decía en una exposición cuando estaba en el Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente, en el ITMA, nos contaba que se requiere crear masa crítica. Crear masa crítica. ¿Qué significa crear masa crítica? Ser más. Y hay un mantra
que para cambiar el mundo, ¿qué es lo que hay que hacer en primer lugar? Cambiar uno mismo. Para cambiar el mundo tengo que cambiar yo en primer lugar. Porque si yo cambio, puedo cambiar a mi familia. Si cambia mi familia, puedo cambiar a mi barrio. Si cambia mi barrio, puedo cambiar a mi comuna, a mi región, a mi país, a mi continente y al planeta. ¿Se entiende? Eso lo decía Mahatma Gandhi. Entonces, aquí hay dos estrategias políticas distintas. Top to the bottom, tener buenas autoridades que hagan lo correcto. Y si no lo hacen, hagamos lo contrario, de abajo hacia arriba, bottom to the top. Disculpa que lo diga en inglés, voy a hacer en alemán, pero no sé alemán. Entonces, bottom to the top significa desde abajo hacia arriba. Comunidades vibrantes, permacultura, asociativismo, cooperativismo, mutualismo, que eran los movimientos sociales que desarrollaron los partidos de izquierda de nuestro país. Profesor, por favor, haga un glosario y después me lo manda. Oh, Dios, me va a costar mucho. Se apreciaría mucho. Pero, ¿qué significa todo eso? Significa generar base social. Y si eso significa una alianza entre los rojos y los verdes, para sumar más gente, para tener un plan común, un pensamiento que permita cambiar, modificar la estructura del poder en este país, para que no sigan los ricos decidiendo quiénes tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y quiénes están condenados a vivir en una zona de sacrificio. Fíjense lo terrible y lo absurdo que es tener población viviendo en zonas de sacrificio en un momento de cambio climático. ¿Y cuáles son esas zonas de sacrificio? Lugares donde se produce electricidad quemando carbón. Apunta al cambio climático, apunta a la crisis climática. Por Dios, tenemos todos los argumentos para cerrar todas esas termoeléctricas. Y no se hace. Y el gobierno, ¿qué es lo que espera? Que las saquen solas cuando entren en obsolescencia de aquí a 10 años más, al 2030. Que salgan solas. Y mientras tanto esa gente está condenada a seguir respirando porquería. ¿De acuerdo? Entonces, toda la razón. Hay que hacer una gran alianza. Hay que sumar más gente a todos los lados, no solamente hacia el lado rojo, hacia más al centro también, a través de la ciencia, a través del diálogo, con aposición de ideas, de antecedentes fidedignos, porque lo contrario no nos vamos a poder poner de acuerdo y nos van a mentir con las fake news y con todas esas mentiras que salen en los celulares. Fíjense que para esta marcha en el mundo apareció un WhatsApp de un periodista supuesto australiano que le dice a jóvenes, ustedes irresponsables que saben ustedes de esto, levántense temprano, no sean tan cómodos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que los hace? Los ridiculiza y los denosta. De esa manera los adultos se quedan tranquilos, la gente conservadora se queda tranquila, porque así altos cabros de porquería que no se educan y que no dan el testimonio, entonces los descalifico, ¿cierto? Eso ocurrió, mira, qué buena, nos estamos riendo de estos jóvenes que salen a protestar y no son capaces de ser consecuentes ellos mismos. Entonces es re fácil eso. Lo que tenemos que hacer entonces es unirnos, trabajar, sumar más gente para provocar el cambio, es decir, grandes alianzas de todos los colores. Qué hermoso. Con esas palabras muy poéticas vamos a hacer un break de 5 minutos para que vayan a agarrar un pancito, rellenen su té. Yo voy a buscar agua, no sé ustedes. Chao. Y retomamos la conversación para ir cerrando en 5 minutos. Entonces, después de esta maravillosa reflexión, quiero que cada uno desde sus propias posiciones en este tema, me cuenten cuáles son los desafíos que se vienen ahora a nivel individual, colectivo o estatal. Porque cada uno trabaja a niveles distintos. Entonces, cuéntenme, ¿qué quiere partir? Bueno, primero que todo, yo creo que falta un diagnóstico común de dónde viene, cuál es la problemática. Todos tenemos, en el fondo, que a veces el cambio climático es por la matriz del capital, lo sabe que en el fondo los capitales se mueven y destruyen el medio ambiente y nosotros nos quedamos sin nada. También hay un poco de cómo mi propio consumo va modificando el cambio climático, ¿no? Y existe como la propuesta, como la del gobierno que dijo así como dúchense menos y resulta que menos del 2% del agua que se utiliza en Chile en base a ducha, en fin, y el agua potable, en fin, como que en verdad son, y muchas veces uno en la ansiedad del momento y de creer de que todo, y bueno, y la parte de la sociedad capitalista no individualista no hace creer de que todo depende de uno, y si uno hace, crea un cambio, nos quedamos tranquilos. Un poco como cuando uno le da dinero como a la gente en la calle, uno cree, se queda tranquilo, y la situación de calle que viven esas personas no la va a cambiar si uno le pasa una luca. Es un poco lo mismo, y donde
tenemos que hacer, finalmente toda la misma gente tiene que tener un diagnóstico común respecto a qué es lo que nos llevó a este momento en nuestra sociedad, que no pasa solo por el cambio climático, pasa por nuestras conductas individuales, cómo nos relacionamos con el ecosistema, y eso no existe, o sea, y más en Chile post-dictadura. O sea, nosotros no nos hablábamos, nadie habla con el vecino, y eso, bueno, la experiencia de Uruguay, lo que mencionaron los compañeros, igual es súper interesante, de cómo hay que empezar a relacionarse más, como las juntas de vecinos, cómo empezar a articularse y empezar a buscar soluciones cada uno, y soluciones en el fondo que no vengan en el fondo en los políticos, o sea, y más bien como la política como la partidista, y, o sea, no partidista, sino como que apuesta al Estado y tiene como ciertas consignas, sino que más bien tiene que ser un trabajo mano a mano, la conversación en la calle, la conversación, y no solo también desde la parte de como de los sectores privilegiados, porque probablemente todos los que estamos acá somos de un sector más bien privilegiado, que tuvo acceso a la educación, etcétera. Pero ¿qué pasa con la gente, por ejemplo, de la legua, de población en el fondo, que son viven en condiciones de mucha mayor vulnerabilidad y que probablemente a nosotros nos dicen no se vayan a meter para allá porque se van a balear? En fin, y como que uno existe como finalmente hay un sesgo y hay un gueto social que también impide el acceso a la comunicación, no solo de esta parte que en el fondo nos estamos informando más y que tenemos muy poca información, y de las otras partes de que finalmente se llevan la peor parte. Ya dijimos de la parte de los determinantes sociales de la salud, finalmente quienes más viven estas consecuencias son las personas pobres, las mujeres, en fin. Entonces, pasa por empezar a comunicarnos la postura personal, o sea, yo vengo en representación de un movimiento, el Movimiento Salud para Todas y Todos, y tenemos como, y no solo en salud, sino que en el fondo en cada una de las problemáticas que presentamos como sociedad en este momento, se hace necesario que nos empecemos a concentrar en movimientos sociales que sean capaces de generar sus propios diagnósticos y sus propias respuestas a sus problemáticas, así como lo hicieron Noma AFP, que en el fondo tuvieron un momento de auge, ahora van un poco en retroceso frente a la misma como tristeza de la gente al ver de que tuvieron como muchas marchas, millones de personas en las marchas, pero finalmente la gente siempre quiere el cambio inmediato, que también es parte de este momento como histórico, que nosotros creemos de que todo pasa en un momento y no somos capaces de entender que los procesos son largos, y los procesos de educación, y a veces se utiliza mucho el concepto de la educación, de que en el fondo que son parte de los colegios, en fin, pero como finalmente la cuestión es que falta dejar que abandonemos la segregación académica también, que nosotros de repente nos quedamos todos hablando en este lugar que estamos seguros, donde estamos todos en el fondo o sea, como educación universitaria, en fin, y falta salir a la calle, falta salir a hablar a la feria, falta salir en el fondo donde está la gran mayoría de la gente y que vive las consecuencias en el fondo de esto, y también entregarles una respuesta real, que para nosotros como Movimiento Salud para Todas y Todos, en el fondo son la organización de la misma estructura, en el fondo de la misma gente que tiene sus propias estructuras que sean capaces de obligar a los gobiernos a hacer lo que ellos crean correcto, en el fondo que la gente entienda los diagnósticos, entienda por qué hay que moverse, y no que uno que siempre como cree que la gente es tonta, o como, o sea, no es que crea, sino que en el fondo como que siempre actúa como desde el paternalismo más bien, eso. Actúa desde el paternalismo, y como uno dice, yo soy más bien privilegiado, entonces quizás estas palabras no las va a entender, entonces les voy a hacer más simple, y al final uno lo que termina haciendo es una perpetuación de este gueto académico, y que en el fondo tenemos que acabarlo y empezar a comunicarlo, a democratizar la información, y dejar de existir como estos guetos que en el fondo son culturales, y empezar a relacionarse más con los sectores amplios de la población a través de movimientos sociales que sean capaces de generar diagnósticos específicos, y que respecto como al tema anterior que estábamos hablando, que en el fondo cómo se articulan diferentes colores políticos, al momento de elaborar un diagnóstico igual vamos a tener que casarnos con alguna respuesta. En el fondo, ¿el problema es el capitalismo o no? ¿El problema es la matriz de producción o no? ¿Queremos hacer un capitalismo verde o no? En el fondo siempre va a existir esa pregunta, y yo creo que en realidad, o sea, claramente yo creo que el capitalismo es el problema, pero pero más allá de eso, en realidad lo que me importa a mí no es que la gente me venga a decir, o sea, todos me sigan y digan abajo el capitalismo, sino que más bien que sean los espacios donde cada persona sea capaz de dar su opinión, y que todos construyamos cuál es el lugar hacia donde se tiene que mover la sociedad. Más allá, tampoco es como una política apartidaria, sino que en el fondo igual se hace necesaria la organización política, pero en el fondo que la centralidad de hacia dónde se mueve la sociedad esté en su misma gente, y no finalmente unas cabecillas vanguardistas. Eso. Quiero comentar algo bien anecdótico, que fue la epidemia del SIDA. ¿Quién se acuerda cómo partió la epidemia del SIDA? ¿Le teníamos miedo al SIDA, o sus padres, o las personas de ese entonces, fines de los 80, 85, los primeros casos en Chile?
90s, ¿qué pasó con el SIDA en Chile? ¿Qué pensábamos del SIDA? Se le tenía... ¿Ah? ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, había un temor tremendo y los científicos escribían como algo que iba a ser espantoso y una mortandad espantosa, indetenible, porque iba la epidemia así en alza, terrible, tremenda. Y ocurrió un fenómeno que se llama la respuesta social organizada. Y es que las comunidades reaccionan. Lo que acaba de señalar Juan, ¿cierto? La organización de la comunidad que reacciona, que toma conciencia. ¿Cuándo toma conciencia la comunidad? Cuando se educa, cuando se informa, cuando se organiza y cuando pasa la acción. Entonces esas comunidades se empezaron a proteger y a educar. Y esas comunidades al protegerse y al educarse, protegieron al resto de la comunidad. Y los gobiernos tomaron buenas decisiones, buenas políticas públicas, que las descuidamos, por cierto, y hoy día tenemos una situación vergonzosa en nuestro país, lo mismo que el dengue. No toqué ese punto, quisiera a ver si lo digo después. Entonces, para el cambio climático y la crisis climática es lo mismo. ¿En qué sentido? Que tiene que haber esa masa crítica que crezca, que haga alianzas de distintos colores, verdes con rojo y otros colores más, para hacer más, para lograr exigir y provocar los cambios que se necesitan para que se tomen las medidas fundamentales y urgentes, no a las termoeléctricas, cerrarlas todas porque una vergüenza exponer a la población a contaminación, ser más eficiente en el uso del agua, impedir que se utilicen que se impacten los glaciares en la cordillera, lo que está pasando con los bronces y un montón de otros lugares que se está descubriendo nuevos minerales y se quiere expandir eso. En el fondo, escala humana, dar el ejemplo para convencer a otros, para que nosotros seamos un elemento que convenza a otras personas, para que nos crean y sumemos más personas a esta gran cruzada. Esto es un movimiento, esto es algo en el cual no estamos solos, esto es acá en Santiago, esto es en Perth, en Australia, en Nueva Zelanda, en todas partes del mundo. Y quiero terminar con una frase que me encanta. Martin Luther King decía, si yo sé que mañana no hay futuro, igual hoy día planto un árbol. Les pregunto a ustedes, ¿qué árbol plantarían ustedes? ¿Qué árbol plantarían ustedes? Un peumo. ¿Por qué un peumo? ¿Por qué un peumo? Por favor, disculpa. Pero el peumo es uno de los árboles que realmente entrega oxígeno y absorbe el CO2. Entonces, acá tenemos, el peumo tenemos que cuidarlo porque estamos llenos de árboles que gastan mucha agua, empezando, por ejemplo, y los que nos producen alergia. Estamos rodeados del plátano oriental porque crece rápido, pero absorbe mucha agua. Entonces, eso es lo que tenemos que terminar. Tenemos que ser inteligentes y plantar árboles que realmente nos entreguen buena energía. Oye, pero yo me voy a agarrar el micrófono porque yo, empezando, soy simple dueña de casa. No soy profesional, no tengo ni título. Y además soy de la tercera o de la cuarta edad, porque ya estoy muy viejita. Entonces tengo mi esperanza en los jóvenes. Y yo creo que los jóvenes, en sus manos está que organicen todo esto, y yo soy partidaria de las movilizaciones. Y salir a protestar, salir y entregar información, por supuesto, educando también, ¿no? No a la violencia, pero sí protestando, pero así multitudes, como salió el viernes, ¿no? Y entonces, porque nosotros tenemos un defecto muy grande, no sé, los seres humanos, olvidamos muy rápido. Sobre el caso del SIDA, al principio el pánico y todos desesperados queríamos saber y nos protegíamos. Pero después esta cosa se relaja y ya ves tú que tenemos ahora un porcentaje enorme de contagio. Entonces,
con esto pasa lo mismo. ¿Ah? Estamos desesperados porque no respiramos bien, porque yo ando afónica todos los días. Entonces, escucha, le echo la culpa al aire, al cambio climático. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me asusto en este rato. Yo creo que aquí hay que hacer propaganda. Una, de meter miedo. Yo soy partidaria del miedo. ¿Ah? Y a los políticos hay que presionarlos, sea del color que sea. ¿Ah? Entonces, tenemos que seguir trabajando y yo quiero ver los cambios. No sé, no me queda mucho tiempo, pero yo quiero verlo. Entonces hay que salir rápido, ya no podemos esperar y no nos podemos quedar solo en discusiones y elucubrando qué podríamos hacer y cómo lo vamos a hacer. Hay que salir a la calle y tomar el toro por las astas de una vez por todas. Y yo creo que ustedes que manejan, yo no, ustedes que manejan las redes sociales, también se puede a través de eso dar información, educar a los niños, por supuesto, desde ahí, porque los niños chicos ya saben lo que es el cambio climático y como ellos manejan la tecnología, perfecto. Entonces hay que educar. Pero insisto en las movilizaciones. Hay que salir y realmente con pancartas, con todo, protestando, ir a las radios, ir a todas partes y conseguir, porque es la única forma de que uno produzca cambio. No sé si estaría equivocada, pero yo, como te digo, hablo como... Solo para cerrar el tema del peumo. Árbol nativo, ¿cierto? Cualquier árbol nativo sirve y que sea acá de la región. Pero el peumo en particular. Tengo un amigo, Santiago, me acabo de olvidar el apellido, que fue director de CONAF, fue un director de CONAF y que presentó hoy día un recurso a la Contraloría para protestar en contra, para que se tomen medidas en contra de la mutilación de los árboles urbanos, que se mutilan, los talan, los dejan todos sin condiciones para poderse continuar desarrollando. Bueno, y ellos protegen los árboles urbanos y fomentan los árboles nativos, porque están más aclimatados a las condiciones ambientales, climáticas y hidrológicas, y particularmente el peumo es un árbol maravilloso para el cambio climático. ¿Por qué? Porque absorbe mucho más CO2 que el término medio de otros árboles, porque cuando hay sequedad es un árbol solidario. ¿Por qué? Porque entrega en ese momento humedad y protege al bosque. El peumo es capaz de entregar humedad cuando los otros tienen sed. Y de esa manera protege el entorno porque el peumo sabe que si se queman los del lado, también se va a quemar él. Y tiene un mecanismo entonces de protección. No provoca alergias, muy bien lo que señalaste. Atrae con sus flores a las abejas. Y hoy día tenemos un problema muy serio con las abejas, porque las estamos terminando con los plaguicidas. Y finalmente se adapta muy bien y protege entonces. Entonces hay que cuidar los peumos, no solo los peumos, arrayanes, todos los árboles nativos que tenemos en nuestra región. Tenemos un último comentario, hay que reducir el tiempo porque estamos... Ya cortito, me queda un poco haciendo referencia a hartos comentarios que tiraron como de momentos, pero que lo encontré muy interesante, por ejemplo, aludiendo al tema del SIDA. Me acordé, por ejemplo, de las campañas como conservadoras de abstinencia, que fueron bastante mediocres, en donde se probaron. En cambio, las campañas orientadas como ya el uso del condón, que a día de hoy en Chile sigue siendo un problema el uso del condón. Algo parecido también pasó con el veganismo, que yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que tenía compañeros veganos, que ser vegano era literalmente comer lechuga en ese momento, en el 2008 por allá. Y ahora el veganismo es muy seductor porque tiene una gama y una manera de acercarse al público a través de la comida vegana, de platos ayurveda, etcétera. Es muy seductor ser vegano ahora porque hay una alternativa dietaria muy, no sé, rica, por así decirlo. Algo parecido comentaste tú delante, que había que darle otro giro a la comunicación del cambio climático, sobre que no había que ser tan catastrofista en la manera de denunciarlo, darle la vuelta. Y no sé qué estrategias proponen en ese sentido, cómo hacer que sea más atractivo, más seductor quizás en la perspectiva de enfrentar el cambio climático, no solamente como vamos a morir todos, sino como, bueno, hagamos una vida que sea mejor sin morir. Bueno, ese es uno de los desafíos maravillosos que tenemos los comunicadores. Ahí me colo yo, como comunicador, ver cómo darle la vuelta a las cosas y cómo manejar como
valga la redundancia, cómo estamos comunicando de forma consciente y responsable, queriendo causar un impacto, pero no generar histeria colectiva sin dar soluciones. Yo creo que la histeria se genera cuando no hay como opciones, cuando no te dicen ya, a ver, quiero ayudar, ¿para dónde pongo esta energía? ¿Para dónde pongo esta angustia? ¿En qué la transformo en algo que construye? Y yo creo que dar alternativas para eso. Esa es una forma y nos toca a la gente que está en los medios de comunicación principalmente. Sí, bueno, al respecto me gustaría decir que el foco en cuanto a las comunicaciones está principalmente en, está bien dar la información, está bien educar porque es importante el acceso a la información, pero es importante hacerlo de forma habilitante, que es lo que está diciendo la Anto. En el fondo es como, ya, ok, está pasando esto, esta situación es muy grave, pero puedes hacer esto, o puedes hacer esto, puedes hacer esto. Como dar siempre la alternativa. Y yo creo que ahí las ciencias sociales tenemos mucho que aportar, y qué bueno que se haya dado este espacio para que la gente sepa que los psicólogos y sociólogos, antropólogos y toda la gente de las ciencias sociales también estamos estudiando esto precisamente para saber cómo modificar las conductas. Uno piensa que es como un hábito muy fácil, ya me levanto, voy al trabajo en bicicleta, pero es súper difícil porque uno sopesa un montón de cosas. Entonces es bueno valorar las ciencias sociales en ese sentido y es bueno comunicar esto de forma habilitante. Y por último, lo que me gustaría agregar, estoy súper contenta por la convocatoria que tuvo esto y que cuando sintamos temor o nos sintamos solos frente a este problema, es bueno que recordemos esto, que no estamos solos y que detrás de todos los temores, detrás de un gran miedo, se esconde siempre un gran poder. Y que si estamos sintiendo miedo es porque detrás de ese miedo se esconde un amor profundo a la naturaleza, un amor profundo a la humanidad y a la esperanza. Así que mucho ánimo y a no bajar los brazos porque hay harto que hacer. Últimas apreciaciones, los desafíos para el futuro desde las ciencias políticas. A ver, a mi parecer, yo creo que también recogiendo lo que se ha dicho, me parece que hay que partir efectivamente de cambios conductuales, de conciencia y educación desde lo individual, pero apostando hacia la acción colectiva. Y en esa medida es que tenemos que ir empujando para ir revirtiendo este tipo en el caso al menos de Chile, de una forma de entender el poder, de una forma de entender el Estado, en el cual, o el de entender los derechos, donde básicamente se pone como de mayor importancia el derecho de la propiedad, el de disponer de la tierra o de cualquier otro producto para beneficio individual, o el tema o el consumo, el derecho a consumir. Y los neoliberales piensan de que la mejor democracia es el mercado porque refleja a través de los precios la preferencia de la población. Y a eso se reduce su comprensión de la sociedad y de la democracia. Es en ese sentido que tenemos que, a través de la acción colectiva, de movilizarnos, justamente ir cuestionando este tipo de Estado que pone énfasis en el fondo en el negocio y poner el crecimiento económico por sobre todas las otras, por sobre la felicidad, el bienestar humano y todos los otros tipos de condiciones y temas que también son fundamentales para todos nosotros. Me parece que hoy día quiero decir algo en el sentido de que nuestro Estado no es neutral, es un ente que expresa intereses de clase, expresa y beneficia a ciertos sectores. En este país, básicamente a los mercaderes, a los señores Luxic, a los señores Paulman que venden, a los señores que controlan nuestros ahorros a través de las AFP, y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar. A partir me parece, tanto en el tema de salud como en otros, que tenemos que pensarlo a partir de ciertos principios. Yo creo en la libertad, pero no en la libertad de estos caballeros, que está remitido a lo económico. Creo en la libertad entendida como soberanía y como la posibilidad de autodeterminarnos. Creo que tenemos que tener arreglos solidarios y luchar por eso. En salud, por ejemplo, tenemos un sistema absolutamente aberrante
que pone en el fondo el dinero como el principal determinante de tu salud. En la medida que tú tienes plata, compras salud y te sanas. Y segmenta a la población, o la segrega incluso, de acuerdo a esa posibilidad, o incluso si es que tienen algún tipo de condición de salud. Entonces, discriminamos a todas las personas que tengan alguna condición de salud. Castigamos y le cobramos más a las mujeres porque pueden quedar embarazadas. A los adultos mayores porque se pueden ir más a enfermar o al médico. En ese sentido es que tenemos que repensar desde la solidaridad, desde la universalidad también, que como principio, en el sentido de que no podemos solamente beneficiar a algunos, sino que tenemos que buscar arreglos en el que todos podamos ser parte. Me parece que esas son algunas ideas o algunos principios con los cuales nosotros tenemos que buscar conquistar un nuevo tipo de Estado, un nuevo tipo de país, un nuevo tipo de democracia que se haga cargo del tema del cambio climático, como de muchas otras urgencias que también nosotros tenemos en nuestro país, y que en su base está esta desigualdad profunda y estos intereses que coaptan en el fondo el espacio y la soberanía democrática. Muchas gracias. Te están llamando. Es que lo escucho vibrar. Oh. Bueno, muchas tareas para la casa. Ya ven cuáles son, yo creo que tenemos que reflexionar respecto a cuáles son los desafíos que tenemos cada uno de forma individual, en colectivo, como en nuestras pequeñas comunidades, sea la comunidad estudiantil o en sus trabajos, desde sus profesiones, o en cosas más grandes como unirse a movimientos sociales de cualquier tipo. Maravilloso. Queremos reiterar los agradecimientos al Centro Cultural GAM. A las personas que se inscribieron a esta charla les va a llegar una encuesta, porque la idea es que estamos buscando cómo mejorar estos formatos y siempre haciendo cambios para más, para sumar. Y las personas que no se inscribieron y se vinieron a colar, van a tener un computador afuera para que se puedan inscribir, porque esta no es la última charla que tenemos, van a venir varias cosas y van a estar actualizando sobre los próximos temáticas. Así que eso. Aquí dice 1 minuto de desquite de cada panelista, pero yo creo que ya lo tuvieron, demasiado de desquite. Muchas gracias a todos, todas y todos por venir. Gracias a los invitados y a la Fundación Heinrich Böll.